aspirantes a la Corte Suprema de Justicia en una de las dos vacantes que se van a producir este año en diciembre. Bueno, comienzo pidiéndole disculpas por haberlo citado una hora y pues no se preocupe, el tiempo que ha transcurrido. Cada uno de los integrantes de esta comisión le van a formular las preguntas correspondientes en base al cuestionario que a usted se le hizo llegar oportunamente. Sí, correcto. Para eso tiene la palabra la representante de Alianza Ciudadana Pro Justicia. Carlos Ernesto Villalobos Jaén. 8-229-2304. 56. Actualmente no. A la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Okay. Paso a preguntarle cuál es su experiencia profesional y historias en la materia que ventila el examen. Bueno, muy buenas tardes a todos, al presidente de la comisión, a todos los comisionados y comisionadas. Mi experiencia inicia en el órgano judicial como portero del juzgado tercero hace años ya, 1985. De ahí fui escalando diversas posiciones dentro del órgano judicial hasta llegar a ser secretario de un tribunal, de un juzgado. De ahí me graduó y he ejercido la profesión de abogado desde el 97, primero en una firma nacional, donde permanecí 10 años y luego fui convocado a otra firma donde actualmente ejerzo la profesión de abogado, específicamente en litigios en materia civil y comercial. Durante mi trayectoria y mi ejecución profesional relacionada con esta rama, he comparecido a la Corte con los diversos recursos que se pueden atender allá, casación, revisión, curso de hecho. Todo eso en función de mi profesión como abogado, que sigue atendiendo esos recursos específicos dentro de esa área, pero básicamente atendiendo reclamos de mis clientes respecto a los derechos y todos los conflictos que pueden presentarse sobre diversas materias civiles y comerciales, desde los juzgados de circuito, finalizando en la Corte, que es el último recurso atendible a propósito de la materia civil o comercial. He escrito diversos artículos, todos atendiendo la materia que me ocupa dentro de los procesos. Esos artículos han sido publicados en algunas revistas y creo que siempre he mantenido el interés dentro de esa, tratar de mejorar el sistema por las cosas que se dan, pues, y las legislaciones que existen con debilidades, que hay que mejorarlas, pero no hay el espíritu de mejorar, o a veces hay las ganas, pero no se puede, a veces se puede y no hay las ganas, y mi afán siempre ha sido en esa dirección, de mejorar
el sistema de alguna manera, con lo poco o lo mucho que pueda uno incidir a través de estos artículos de opinión que quizás no mucha gente los lee, y tratar también de incidir a través de los recursos que presentamos dentro del sistema. Esa es básicamente mi trayectoria profesional dentro del área a la cual aspiro la magistratura, ¿no? Comenzamos con la Asociación de Magistrados y Jueces. O continuamos, mejor dicho. Buenas tardes, licenciado Hola. Villalobos. La pregunta número 3 establece: describa su historia familiar y profesional. ¿Qué cualidades y fortalezas le distinguen para ocupar el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia? Sustente su opinión. ¿Existe alguna situación personal que quiera compartir o agregar? Bueno, mi historia familiar viene dada de una familia de 6, donde mi mamá, que aún vive, Victoria Jaén de Villalobos, enfermera jubilada, y mi papá, Edgardo Alberto Villalobos Alba, que quizás algunos en esta mesa puedan recordarlo. Ese es donde me crié, en mi entorno familiar inicial, con mis hermanos, David Villalobos, el médico internista, algunos quizás lo vieron en televisión, mi otro hermano, ingeniero civil, Edgardo Villalobos, y mi hermana Darena Patricia Villalobos Jaén, que actualmente vive en Estados Unidos. Ese fue mi entorno familiar. Mi papá, ya desaparecido en el 19, creo que a través de él cultivé los principios, no solo los profesionales, sino los humanos y los principios éticos que todavía los sostengo. Y creo que eso es la base de un ser humano. Sin eso no somos nada. O sea, si no tienes ética y no tienes moral, yo creo que tu humanidad está incompleta. Totalmente incompleta. Y eso es puntual que lo rescatemos. Eso es puntual que de nuevo se imponga, porque lo hemos perdido de alguna manera. Y en ese entorno fue que me crié. Posteriormente, me caso con mi familia, mi esposa de 23 años, que me ha soportado por estos 23 años. Yo digo que me ha soportado porque a veces uno es necio. Y mis hijos, pues que actualmente mi hija recién se gradúa de psicología, mi hijo que recién se gradúa del sexto año de la escuela. Creo que ese es mi entorno familiar, del cual, no sé, ustedes disculpen que sea un poco parco en eso, a veces no me gusta expresar ciertas cosas, siento que es como muy jactancioso a veces de parte de uno, y prefiero a veces ser un poco comedido, ¿no? Bueno, luego de ahí, mi actividad profesional, que ya se las anticipé, fue trabajar en el órgano judicial, en el cual me desempeñé en varios cargos de portero, de escribiente, de oficial mayor. Terminaron mi corta carrera judicial de secretario en el juzgado quinto de circuito. Luego ahí fui convocado a una firma de abogados. No creo que eso sea un secreto, en Fábrega, Barzallo, Molino y Mulino, donde yo fui, mi tutor fue Pedro Barzallo, recientemente desaparecido, y
con él, la parte de esa ética profesional extraviada actualmente, la aprendí con él. La gente me preguntaba, casualmente en estos días, por la desaparición del doctor Pedro, de cómo yo hacía para llevarme con él y qué yo había aprendido con él. Y lo que yo aprendí con el doctor Pedro Barzallo fue ética. Yo no aprendí cómo se hacía un recurso, eso está en los libros, eso está en el código. Yo lo que aprendí con él es ética profesional. Y eso se ha perdido bastante. Y eso hay que rescatarlo. De alguna manera, no sé cómo, pero de alguna manera hay que rescatarlo. Porque hemos perdido eso y esa dejadez en cuanto a eso y buscar exclusivamente la fórmula exclusivamente de erudición, que no es, eso no es totalizador. La erudición no es totalizador. Yo puedo leerme todos los libros, yo puedo leerme todos los códigos, pero eso, la erudición llega hasta un espacio. Después de ese espacio viene una sabiduría que todos debemos adquirir en algún momento, pero esa sabiduría tiene que estar plagada de mi erudición y de mis principios éticos y morales. Si eso no está en conjunto, a ese humano le falta algo. Y yo creo que la visión, ahora me refiero al órgano judicial, la visión en el órgano judicial no puede ser exclusivamente erudición. Yo puedo tener un máster, yo puedo tener todas las... Pero si yo no tengo una intención correcta para la administración de justicia, de nada vale que yo tenga todas las maestrías. Eso no cuenta. Bueno, volviendo a mi historia familiar. Mi historia familiar va en torno a eso. Y esto que le estoy narrando es un cúmulo de cosas aprendidas durante esa vida familiar y profesional. La otra pregunta es, ¿qué cualidades y fortalezas me distinguen para ocupar el cargo? Esa es una especie de pregunta que yo le preguntaba a mi hija, ¿tú cómo me ves? Y ella me decía, pero ¿cómo te ves tú? No, ¿tú cómo me ves? Dime tú cómo me ves. Yo creo que tú eres un buen papá, yo creo que tú eres... Esa es la percepción de ella. Entonces, calificar desde mi lado, y lo que yo percibo de mí, se me hace un poco difícil. Se me hace un poco difícil, pero yo voy a tratar de decir lo que yo creo de mí. Y lo voy a tratar de decir en palabras llanas. Yo creo que yo soy un tipo estudioso, que me he preocupado siempre de eso. También por un resabio de mi papá, que me decía, hijo, lo único que nosotros tenemos es esto, no hay herencia, nada más esto, y es cultivar esto. Y yo soy estudioso del derecho siempre, desde que empecé a ser portero, porque si vas a hacer algo, lo vas a hacer bien. Ya sea que aprendas cómo es que se barre o cómo es que se busca un expediente. Eso hay que hacerlo bien. Hacerlo bien y dedicarle tiempo a estudiar. Y yo soy un tipo que estudia, no me siento solamente a leer y creer que lo que estoy leyendo es la última sentencia. Hay algo ahí que a lo mejor hay que estudiar y darle un poquito más de trascendencia. ¿Qué otra fortaleza? Yo soy independiente. Esa independencia no es una independencia rebelde, porque yo sé que los magistrados y funcionarios están sometidos a la ley. Eso no es una independencia rebelde, como les digo. Es una independencia desde mí y mi libertad. Y mis capacidades para tomar decisiones.
que no están apuntadas. Otro error que veo constantemente en los tribunales con esto de los precedentes, que no están apuntadas al facilismo de encontrarme una sentencia, este resuelve este caso, voy a copiarlo igual. Y ahí nos hemos ido. Entonces tenemos una justicia que ya no ve el detalle. Tenemos una justicia que ve, ya yo resolví algo así, vamos a ponerlo aquí. Pero no son las mismas partes, no es la misma situación, no son las mismas cosas. ¿Por qué no lo lees? ¿Por qué no te sientas y lo meditas un poco? Entonces yo hago eso. Yo no puedo permitir, yo entiendo lo de la jurisprudencia descrita como está en el Código Judicial de los 3 fallos, hacen doctrina probable, ni siquiera es que se te impone, es probable, y usar eso como un pivote para resolver todos los casos, como si todo fuera lo mismo. Eso yo creo que no, ahí se está cometiendo un error fundamental, porque no estamos viendo los casos en su todo. Y yo creo que dentro de mi cualidad es leer. A mí me gusta leer. A lo mejor lo entiendo mal, pero lo leo. Y no me gusta hacer abstracción de las lecturas. A mí me gusta leer todo. Porque la mala opinión es una opinión. La opinión que creemos es correcta también es otra opinión. Pero tú tienes la tuya, de lo que tú has vivido, de lo que tú has estudiado. Y tú tienes que tomar decisiones, porque ese es el trabajo de los jueces. Ese es el trabajo de los magistrados. Una vez, en el posgrado, tenía a Jairo Parra, Jairo Parra dio un ejemplo curioso, ¿no? Él dice, ustedes, una máquina de helado está dispuesta a qué? A que dé helado. Entonces, si la máquina no da helado, eso no sirve. Entonces, ¿para qué está dispuesto el órgano judicial? Para hacer resoluciones y tomar decisiones. Para eso está hecho el órgano judicial, para eso. Entonces, si eso no está llegando a ese propósito, el sistema no sirve. Y usted tiene la angustia generalizada en la población. Una angustia justificada, quizás. Una angustia justificada por las demoras. Yo no estoy señalando a nadie respecto a la demora, porque la demora la tenemos todos como una carga. Los abogados, litigantes, los jueces, los magistrados y hasta la sociedad misma, la que va a los tribunales a través de los abogados. Y eso es lo que genera la mora. Yo insisto, en mis fortalezas es eso, una independencia con una libertad mediatizada por la ley y por la Constitución. Eso es la independencia. No estar sometido a los decires de los otros órganos. Montesquieu decía que los 3 órganos tenían que existir para que uno frenara al otro. Ese es el sistema, ¿no? Pero de alguna manera se percibe, yo no estoy diciendo así, que es así, se percibe que los otros 2 órganos tienen una fortaleza mayor a la que tiene el órgano judicial, que dentro del sistema tiene que ser el que tiene más poder y creérnoslo nosotros, los que estamos en el sistema, que el órgano judicial es el que tiene todo el poder de decidir cuando se pasa la raya, de decidir cuando las cosas no van bien. Pero si perdemos esa filosofía del cargo, estamos perdidos. Y yo creo que mi independencia va por esa línea, sí. Y creo que la pregunta era esto, ¿no? Que alguna situación personal que quiera compartir. Bueno, una situación personal que quisiera compartir es mis ganas de llegar a la corte
como todo abogado quiere. Eso. ¿Ha sido usted denunciado, investigado por alguna causa penal por falta a la ética ante el órgano judicial, el Ministerio Público o alguna instancia administrativa, y cuál fue el resultado? En ninguna, ni por causa de la ética, ni delitos, ni ninguna acción penal, ni nada de eso que quizás el miedo a la ley que es lo que me hace, ¿no? Es el temor a la ley que me ha permitido seguir sin sobresaltos, ni asuntos ni éticos ni penales enjuiciables. Muy bien. Defensor. Buenos días, buenas tardes, estimado colega. Para nosotros y para mí, en lo personal, es muy gratificante que un abogado de una gran firma de la República pretenda llegar a la más alta magistratura. Recuerdo con mucho cariño a su señor padre, profesor mío. ¿Cómo garantizaría usted la independencia en la prestación del servicio de administración de justicia en el marco constitucional vigente? Perdón. Bueno, el marco constitucional vigente, si somos exegéticos y leemos el artículo, creo que es el 210, dice que los jueces y magistrados solo están sometidos a la Constitución y la ley. Y eso no tiene mucho espacio de juego, ¿no? Entonces, si eso es así, la garantía está ahí. Pero es que esa garantía es una garantía abierta y generalizada, o la búsqueda de eso. Porque al final la independencia no es algo que se le impone ni a una persona jurídica, ni a un ente. Se le impone a la persona. La independencia va de la mano de quién es la persona. Eso no es esto que ponemos en las leyes, estos son resabios. Esto es la búsqueda, vamos a buscar esto. Pero si tú pones una persona que a eso le es inoponible, no hay independencia. En lo absoluto. Pero eso está en la Constitución. Y hay una serie de cosas que están en la Constitución que nosotros no necesitamos más leyes, lo que necesitamos es aplicarlas. Entonces, si nos mantenemos en hacer ensayos eruditos sobre la interpretación de la norma para sesgarla, para solaparla, lo estamos haciendo mal. Hay normas que, le voy a hacer una referencia así, sin precisiones. A veces yo he leído fallos de cualquier tribunal, que es más difícil decir lo que están diciendo en el fallo que haberlo concedido. Es mucho más difícil hacer toda esa parafernalia en una resolución que conceder el derecho. Pero hay unos fallos así. Y yo no lo entiendo. Pero este magistrado, ¿para qué se mete en esto? Si es tan fácil decir lo otro. Porque así lo dice la ley. Entonces esa búsqueda, voy a decir algo que a lo mejor no, esa búsqueda sin interés de una apreciación o una disquisición respecto a lo que quiere decir la norma, cuando la norma es clara, lo que crea es suspicacia, lo que crea es duda. Y esa duda alimenta la mora judicial y el no reconocimiento de las autoridades. Que ese es el tema central actualmente. Que la gente no está reconociendo a sus autoridades. Y de eso formamos, por ahí leí un libro que decía, ese es el fin del órgano judicial, pero el fin en la trilogía esa de ejecutivo, legislativo, judicial, el judicial también gobierna.
¿Y cómo gobierna? A través de sus fallos. Porque en la medida que nosotros soltemos fallos, sin justificación, sin fundamento, estamos gobernando mal. Estamos gobernando mal. Y eso trasciende a la sociedad. No, es que la ley me dice que... No, lo que nosotros decimos en las resoluciones trasciende a la sociedad. De a poquito y a veces de mucho. Porque ese es el sentir del todo. Por ahí está esa filosofía. Villalobos, tú me vas a decir eso, pero siempre el que pierde critica. Sí, yo sé eso. Yo sé eso. Pero también hay fallos que se merecen la crítica. Y eso queda en el anonimato. Porque nadie lo cuestiona. Y eso es así porque cada uno está cuidando su área. No, yo no me voy a meter en eso, yo no quiero problemas. Yo no voy a decir esto porque yo no quiero problemas. Las cosas hay que decirlas y hacerlas. Hacerlas, es importante hacerlas. Yo creo que la independencia existe y esa independencia va dada inicialmente por ese artículo que les menciono y eso va de la mano con la integridad de la persona. Esa integridad es la que sostiene esa independencia y esa libertad de actuar. Por ahí, otro libro, por ahí, preguntan, ¿qué es lo que te controla? Tu esposa, tu querida, la plata. Escarben para ver qué es lo que controla al ser humano, a cualquier ser humano. Algo lo controla. A lo mejor alguien, no, tú no tienes. A mí me gustan los libros, a mí me gusta la música. Algo te controla. Pero hay que hacer hay que poner y evaluar eso en ese escenario. No exclusivamente en cuántos títulos tiene, ni cuánta erudición tiene. Porque esa sabiduría no la da la erudición. Esa sabiduría la da tu integridad. ¿Cómo evalúas esto y esto? Mientras esa evaluación no se haga, siempre viviremos en esa pseudodependencia respecto de quien sea. Porque, no, es que si no hacemos eso, no nos dan el crédito que queremos para el órgano judicial. La Constitución dice el 2% de los créditos corrientes, es lo que le pertenece al órgano judicial. Ya ve usted si eso se cumple. Y no es que yo creo que también forma parte de esa independencia es mantener al funcionario judicial con requisitos mínimos de un ambiente de trabajo tolerable. Yo entré hace 2 meses, no sé si todavía está así, a la sala tercera. Había una pila de expedientes aquí. Yo tenía miedo que le cayeran al funcionario que estaba tomando el acta. Si para eso se necesita no sé qué, plata, algo, pero es que tú no puedes tener un funcionario en esa precariedad sometido, espérese, licenciado, a que le caiga un expediente encima. Eso no puede ser. Y así es que trabaja el órgano judicial. Pero del otro lado, ¿qué hacemos? Vamos a exigirle excelencia al órgano judicial. Pero como en esa precariedad no se puede. Entonces, yo creo que la independencia viene dada no por conceptos etéreos, sino viene dada principalmente por las personas que están actuando. Si usted no tiene una persona o ha escogido una persona equivocadamente y esa persona no tiene mínimos principios,
éticos y morales, el resultado va a ser negativo. El resultado va a ser negativo. Y yo apunto a eso porque ahora sí voy a hacer un espacio y dejo la falsa, y voy a ser vanidoso un poco. Yo sí me creo, por mi trayectoria, no solo de vida, sino como profesional, con unos principios muy fundados. Muy fundados. Y eso es lo que me ha permitido, enlazando las preguntas, no tener juicios penales ni tener juicios éticos. Porque mientras uno se mantenga dentro de esa corrección, eso no va a ocurrir. Y eso es una prueba a través de mi papá, de Pedro Barzallo, que eso no va a ocurrir. Y seguramente de los que están aquí. Y eso no va a ocurrir. Porque usted los parámetros los tiene claros. Y que eso no existe. Vamos por mal camino. Vamos por mal camino. Jerry Wilson. Mucho gusto, licenciado. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. La pregunta que nos corresponde manifestarle, voy a abreviársela y concretamente preguntarle lo que usted conoce en torno a la carrera judicial. Adicional a ello, la visión sobre la administración de justicia actual, la que practicamos en estos momentos. Y sobre la importancia, tiene que ver con la primera parte, con la importancia de una carrera judicial independiente y eficaz, basada en los principios de mérito y competencia. Yo cuando leí esa pregunta, me tuve que remontar a cuando yo entré al órgano judicial. ¿Y por qué lo hice? Porque yo no sé, las comparaciones a veces son necias, ¿no? No, antes era mejor, antes era peor, ahora es mejor. Estas comparaciones por las circunstancias que cambian, a veces son malas, pues, porque no es justo. Pero yo me remontaba a esa época y yo me acuerdo cuando a mí me nombraron de portero, fue el juez quien me nombró. No había una carrera para nombrar un portero. Fue el juez el que me nombró. Porque el juez me conocía, porque el juez sabía que yo estaba estudiando tercer año de Derecho, pero el puesto que había era de portero. Y yo quería trabajar. Yo quería formar parte del órgano judicial de lo que iba a ser mi profesión posteriormente, ¿no? Y ahí tuve un año de portero barriendo ahí. Y no había carrera. El juez, viendo mis aptitudes y mis actitudes, dispuso que yo fuera escribiente. Directamente. Él manda el nombramiento. Le estoy haciendo historia porque quiero terminar en lo de la carrera. Me nombró escribiente. Y después por los méritos que me gané en ese despacho, vigilado por el juez en ese momento, o por los jueces con quien pude trabajar, me nombraron oficial mayor. Él hacía, me acuerdo, hacía el decreto y lo apuntaba en un libro de decreto. Y él mandaba el decreto a la corte o a personal. Y así yo fui escalando en mi carrera judicial. De repente había que optimizar las escogencias. Entonces, estas escogencias empiezan a poner requisitos de erudición, que a la postre no es lo que necesitamos. Lo que necesitamos en el órgano judicial es alguien que sepa escribir sin errores ortográficos. Necesitamos a alguien que no esté dentro de la entidad haciendo cosas malas.
Pero ¿cómo en esta carrera judicial hacemos para que eso no suceda? ¿Cómo evaluamos esa confianza en esa persona? Yo no estoy diciendo que eso está mal. Hay que hacer sistemas para escogencia. Pero yo creo que para estos sistemas hay que adicionar algo. Por alguna razón que no la sé, a mí además de los libros de derecho me gusta leer libros de psicología. Porque una vez, estudiando algo de derecho, a Muñoz Sabaté creo que fue, él mencionaba mucho la parte psicológica y el comportamiento del hombre. Entonces me dije, vean, la verdad que nosotros debemos estudiar algo de psicología, porque ese es el comportamiento humano. Ese es cómo se desarrolla un interrogatorio y la gestualidad del testigo, o cómo se comporta el juez incisivo. Esos son comportamientos que uno tiene que estudiar. Entonces, ¿a qué voy con eso? Que para arribo de nuevos funcionarios hay que hacerle un examen psicológico a la gente, pero bien detallado, para no poblar el órgano judicial de gente que no está capacitada, no para ejercer el cargo en el órgano judicial, sino en algún otro cargo tampoco. Y eso hay que evaluarlo. La carrera judicial sí es un concurso de mérito y de idoneidades, pero dentro de la unidad está la humanidad. ¿Quién eres tú? No es ver el comportamiento. Yo no voy a decir que en algunos casos, no, siempre hay excepciones. Pero hay gente o hay personas que han tenido una vida, porque la vida se les presentó así, con ciertas particularidades, que a lo mejor distorsionaron su visión de cómo se debe ver la vida. Entonces, poner una persona que tiene una distorsión dentro de un órgano de decisión es medio peligroso eso. Eso es medio peligroso. Entonces, en lo que yo he leído de la carrera judicial, muy bien, muy formateada para buscar la excelencia erudita de quienes concursan. Pero es que no podemos dejar de lado qué es lo que requerimos realmente en el órgano judicial. Porque yo veo que la columna vertebral del órgano judicial, que son los jueces y funcionarios judiciales, han quedado en segundo plano frente a la administración general del órgano judicial. Toda la plata debe estar volcada en los tribunales, o por lo menos la mayoría. No busca asistentes administrativos para llevar un decreto. Usted va a la corte y la corte está plagada. Personal administrativo. Un día me tocó, y no sé si todavía eso existe, asesor legal en el órgano judicial. A mí me llamó mucho eso la curiosidad. Un asesor legal en el órgano judicial. Pero si esta es la meca de los asesores legales. Yo no sé si eso existe todavía, pero me tocó porque hablé con él. Y era un asesor legal. Tenemos departamentos de comunicación súper. Pero eso hay que darle más volumen. Su departamento de comunicación. Pero no me salgo de la carrera judicial. Por lo que yo percibo desde afuera, es una carrera garantista para los que están, pero yo creo que hay que meterle la mano a la parte de reclutamiento y ser un poquito más cuidadoso de quién estamos reclutando. Porque la manzana podría ser una manzana libre de contaminación y agarra la poder y la mete ahí. Es lo mismo. Es lo mismo. Y no sé, magistrado, si alguna precisión adicional en particular. Sí. Muy bien, la representante de la Procuraduría General.
Sí, buenas tardes, licenciado. Hola. ¿Qué transformaciones requiere el Servicio de Administración de Justicia en la jurisdicción que desea pertenecer y cuáles serían las herramientas que usted implementaría para resolver la mora judicial? Fíjense que yo traje el código porque yo no dejo a mi mente que sea arbitraria y prefiero, cuando quiero ser preciso, usar el código o hacerme de eso, porque la mente es traicionera a veces, ¿no? Y eso la pregunta es qué transformaciones yo haría en el sistema judicial. Hay que simplificar los trámites. Es urgente. Yo les voy a decir un solo caso. Un solo caso de entre los que hay. La demanda ordinaria, usted la propone. Usted puede aportar o no pruebas con la demanda ordinaria. Después que contesta el demandado, se puede o no aportar pruebas con la contestación, viene un periodo adicional, al cual le damos 15 días de vacatio, para que después llegue el demandante y el demandado con la posibilidad de presentar las que no presentó o adicionales. Bueno, simplifiquemos eso. Hagamos un procedimiento donde eliminas ese término adicional y le concedes al demandado un término más abierto para contestar. Porque el demandante que acudió al órgano judicial, él pensó meses, durante ese duelo que llaman los psicólogos, meses pensó en demandar. Entonces él tuvo toda la oportunidad de recopilar todas sus pruebas antes de ir al órgano judicial. El sorprendido es el demandado. El sorprendido es el que pero si estábamos hablando, y él está sorprendido, ahora tengo que recabar mis pruebas. ¿Qué tiempo le damos al demandado? Pues a mí se me ocurre 30 días hábiles, a otros se le puede ocurrir 20, que sean suficientes. Las pruebas que haya que practicar siempre se podrán aducir y se practicarán eventualmente. Pero las que ya se tienen que ser presentadas con la demanda y la contestación y eliminar ese otro término. En Colombia, que el Código Judicial tiene 693 artículos, nosotros tenemos 1550. ¿Usted me puede explicar por qué? Algún atrevido en mi maestría me dijo, ustedes sí dudan de ustedes, ustedes hacen artículos para que se cumpla el anterior. Así me dijo. Eso hay que evaluarlo, eso hay que arreglarlo. Porque no se me nada más con esa presentación, de 693, Colombia tiene 50 millones. 693 artículos es suficiente para eso, y en Panamá tenemos para 4,5 millones, o lo que dé el censo, 1.550. Eso no cabe en ninguna cabeza. ¿Por qué? Porque hay remedios excesivos allí. Y todo ese código, no todo, yo tengo que eliminar esos conceptos totalizadores. Gran parte de ese código está hecho previendo la mala fe. Entonces no actuamos de buena fe. Y eso es un mal social, porque no actuamos de buena fe. De hecho, búsquense el 1071, y ahí se presume la mala fe. El juez tiene que declarar que el tipo actuó de buena fe, porque si no está actuando de mala fe. Esa es la lectura de esos artículos. Esas son las lecturas de esos artículos. Usted le está dando una presencia, una proyección a la normativa de mala fe. Eso hay que corregirlo. ¿Yo qué haría? Simplificar los trámites. El Código Civil dice que la prueba arriba de $5,000 es documental y no admite otra prueba.
vaya a un juzgado, que vea la cantidad de pruebas que hay, además de las documentales, para obligaciones arriba de 5.000. Vaya. ¿Pero por qué? Por otra distorsión que hay que arreglar. El Código Civil que dice eso tiene a la par el Código Comercial. ¿Y el Código Comercial qué hace? Sirven testigos, todas las pruebas. Pero ¿qué pasa? Si desde el inicio el demandante de buena fe dijera que su acción es civil y no comercial, estaríamos ubicados en un terreno más definido y no pone a adivinar el juez con esa iura novit curia, que el juez se sabe todas las leyes del universo, que eso es falso, y ubicar al juez en lo que queremos, y que ese es un requisito de demanda. Esto que le estoy hablando va directamente contra la mora judicial, porque el juez tiene que resolver los casos inventados y los buenos. Dentro de los mismos 365 días que da el calendario. Pero queremos imponerle al juez velocidad. ¿Pero qué velocidad? Si cuando él fija la prueba y que vayan los testigos, salen los abogados a decir que no puedo ir, y ese juez perdió esa fecha, que la pudo haber utilizado para otra cosa, pero queremos velocidad. ¿Qué otra cosa hay dentro de esa amalgama? Especializar. Yo no sé si el magistrado Olmedo tuvo en esa ocasión, o el doctor Mitchell. Había un intentón de hacer jueces especializados en materia comercial y civil. Hay 18 jueces, incluyéndolos, que bien podría especializarse la cosa de esa manera. Voy a hablar sin ser tan didáctico y específico. Por ejemplo, en el artículo del Código de Comercio hay una serie de materias que son comerciales, sin perjuicio de la que haya en otras leyes. ¿Por qué no hacemos y dividimos las competencias en esos 18 jueces? ¿Por qué a 9 no le damos materia civil y a los otros 9 materia comercial? Y eso yo lo tuve pensando por lo siguiente. Nadie tiene capacidades. No lo conozco. Tiene tanta capacidad de estar resolviendo sobre una letra de cambio y meterse en una impugnación de testamento al día siguiente. Eso no es humano, eso es de un robot. O sea, quien previó eso en un código, pretendiendo que un juez sea tan totalizador como eso que hay ahí, se equivocó. Es la especialización lo que determina la velocidad. Pero si tenemos varios jueces resolviendo, no, juez tiene que acompañar, esa es otra, ¿no? La inmediación del juez. No es que el juez tiene que ir a la diligencia exhibitoria, pero es que estoy en la mitad de la sentencia. No, pero usted tiene que ir. Nadie trabaja así. Váyase a cualquier banco, a ver si el funcionario que está abriendo la cuenta la deja por la mitad. Eso no es excelencia. Pero eso no... Miren, sinceramente, yo no creo que eso yo me lo inventé. Eso está ahí, puesto. Eso es fácil de... No fácil, pero eso se puede resolver. Eso se puede resolver. Ahí inventaron los jueces de quiebra. No hay. Mismo juez, circuito civil, viendo la quiebra. Con todo lo que eso demora. Eso es un examen real que hay que hacer al procedimiento todo. A esos 1550 artículos que estoy seguro que sobran. ¿Qué otra cosa? Bueno, la especialización de esos jueces. La carrera judicial, además de integrar al personal a la carrera, debe preocuparse también de especializarlo. Yo leí unos cuadernos de España donde obligan a los magistrados a escribir. Los obligan. Cualquier asunto
que valga la pena que la población en general sepa, con la reserva de que no se ha recusado porque se ha manifestado antes o lo que sea. Pero es que eso hay que implementarlo. Eso hay que implementarlo para que los jueces y funcionarios no se sienten en la silla nada más a esperar que le llegue el cheque. Bueno, ya no hay cheque, le llegue la CH. Entonces, esa fórmula no hay que variarla de alguna manera. Y lo otro, yo sé que eso es sensitivo, pero a los abogados hay que devolverle la pelota también. A los abogados, que son parte integral de la mora. Pero como es más fácil decirle a los jueces y magistrados que no pueden responder en la televisión, no te metas con el abogado porque, tú sabes, te sacan la televisión. Pero los jueces sí tienen que recibir todo ese escarnio sin poder defenderse. Es que a los abogados hay que devolverle esto. ¿Y cómo se lo devolvemos? Devolviéndole sus competencias. Atiendan a sus clientes pronta y oportunamente. Atiéndanlos. Si no tienes capacidad para atenderlo, lo siento, dedícate a uno nada más. Dedícate a uno. Si no tienes esa capacidad, búscate un amigo tuyo que te ayude. Si no tienes esa capacidad, no vamos a cargarle eso al órgano judicial. Bueno, no puedo venir hoy. Bueno, suspéndame la audiencia. Bueno, tengo que devolver eso. Tú tienes que ser responsable. O es que el código de ética de abogados, eso nada más es para cuando nos ofenden. Es que eso no puede ser. Pero si estamos en esta fórmula de que para una parte lo grande y para lo otro lo angosto, no salimos de este atolladero nunca. Hay que hacer algo en cuanto a eso. Y creo que las posibilidades hay para hacerlo. Hay que modificar el Código Judicial de alguna manera. Y hay que devolver los tiempos para que los tiempos, acortar los tiempos. Hay que acortarlo. Doctor Michel. Bienvenido, honorable. Gracias. En la pregunta 8. Conociendo que no se aplica ningún régimen disciplinario a los magistrados o magistradas de la Corte Suprema de Justicia, de surgir un cuestionamiento ante alguna actuación como magistrado que vulnere la percepción de transparencia y credibilidad, ¿qué acciones tomaría usted para aclarar dicha percepción y a la vez no deteriorar la imagen institucional de la Corte Suprema de Justicia, en especial, y la del órgano judicial en general? Te agradecería la respuesta a esta extensa pregunta. Gracias, maestro. Yo cuando veo esa palabra de percepción, yo tengo mi choque. Porque cada uno puede percibir lo que quiera. Eso es la libertad de cada quien. Pero ahora las redes han creado un fenómeno de que la percepción se hace abultada y fuerte y que en función de eso, sin juicio formal, no el juicio mediático, sin juicio formal, yo tengo casi que aceptar una culpabilidad cuando a mí no me han hecho un proceso. Entonces, pensamiento facilista sería, bueno, yo me voy del órgano judicial, pues vayan a ver y eso termina ahí. Eso no puede ser. Yo no estoy sometido a la percepción. Yo estoy sometido a la Constitución y a la ley. No a la percepción.
Porque la percepción, y le voy a dar de una sucedido en estos días. Yo no leo eso. Ahora con COVID mi hija me trató de meter en eso de las redes, pero yo no doy para eso. Yo con lo que tengo en la cabeza ya es suficiente y no. Y eso de las redes como que yo necesito un intérprete para eso. Y me metí y me enviaron algo. Y decía, suspenden la pena de fulano de tal. Yo abrí y efectivamente al lado de ese título había un edicto del órgano judicial donde decía que concedían en el efecto suspensivo una apelación, precisamente de la persona que estaban diciendo que le habían suspendido la pena. Entonces generan en los no abogados una percepción equivocada, una percepción totalmente equivocada, donde ellos mismos la equivocación la patentizan en lo que publican. Pero aún así, como el ciudadano está tan agotado de lo que existe y de lo que hay y de las noticias, reacciona en una dirección, sin ni siquiera preguntar, esto es así, esto fue así. Alguien me escribió en estos días, fulanito de tal dijo que fue, bueno, dile a fulanito de tal que me envíe los papeles. ¿De dónde leyó eso? Porque uno no puede abocarse a cada cosa que le dicen. No puede ser. Entonces, ¿qué pasa? Yo sé que hay que vivir en sociedad con estos juicios mediáticos, con los cuales no estoy de acuerdo, porque no están completos. Y el juicio real, que es el que va a fallar el juez. El juez no falla en base a esta percepción, él falla en base a lo que hay en el expediente. Y yo me tomé el atrevimiento, se lo voy a leer por eso de la memoria, que dice Carneluti, un profesor que le decía Pancho Carneluti, y decía, dice Carneluti, y esto lo leí hace mucho tiempo, todo ello quiere decir que si la instrucción jurídica, después de todo, una cierta educación jurídica extendida a los no juristas es un medio para combatir las dos plagas sociales que son la delincuencia y la litigiosidad. Eso lo dijo Carneluti hace años. Pero aplica para esto. Nosotros necesitamos informar a la población adecuadamente de sus leyes que no conocen. Leían en estos días un libro que se llama La ignorancia del derecho. Y usted solo hace una evaluación y nadie se sabe todas las normas. Eso es una mentira. De que se presume que yo sé el derecho. Eso es falso. Ni los abogados no sabemos todo. ¿Cómo pretendemos que la población se lo sepa? Pero debiéramos educarlos precisamente para evitar estos juicios mediáticos y no sesgar las cosas. Decirle adecuadamente, el artículo tal dice esto y esa condena se dio por esto, con una explicación completa y no una explicación de Twitter, que ese es el otro problema, que pretenden explicar algo tan abundante en un telegrama. No puede ser. No puede ser. Y entonces, al final, ¿quién recibe la sanción? El órgano judicial. Que no puede, eso hay que, de alguna manera, acordarlo, convenir, algo hay que hacer para resolver ese tema tan sensitivo respecto a la información jurídica que tienen los asociados. ¿Qué me decía el doctor Mitchell? ¿Qué yo haría para evitar si dentro de la percepción general yo pongo en entredicho al órgano judicial?
bajo mis reglas éticas y profesionales, yo no me veo inmerso en eso. Entonces, yo no me atrevo a especular en qué yo haría. Es que no me veo puesto ahí. Entonces, yo mal podría decirle una respuesta a propósito de algo en que yo no me veo inmerso. ¿Perdón? El problema es que uno no se mete, que lo meten. Ah, sí, ya veremos cómo atendemos esa invitación gratuita a esos problemas, ¿no? Pero desde ya eso, así es como yo lo veo. Exacto. Pregunta 9. Bienvenido, licenciado Villalobos. Gracias. Gusto saludarlo. Creo que esta pregunta, usted que no está dentro del órgano judicial, va a entenderla claramente o va a entender el objetivo de nosotros haber escogido esto. ¿Cómo pondera usted la existencia de prácticas tribunalicias diferentes en cada despacho? ¿Qué metodología recomendaría ante el Pleno para la estandarización de los procedimientos en la tramitación de procesos civiles y administrativos a nivel nacional sin afectar la independencia judicial? Yo quisiera hacer como una división de lo de la independencia judicial. A propósito, la independencia judicial para mí tiene que ver con el fallo del juez. ¿Qué es lo que va a decidir al juez en cuanto a dar a cada quien lo suyo? Esa es la decisión. Esa independencia judicial no tiene nada que ver con cómo se lleva un proceso. Eso no tiene nada. Esas interpretaciones de Carneluti y de Chovenda metidas para un procedimiento, para justificar que no tienen que dar traslado de algo que dice el código que hay que dar traslado, a mí me parece absurdo. Eso no tiene nada que ver con la independencia judicial. Yo me hacía un símil. Cuando usted llega al mecánico, el mecánico no saca la rueda así, con la tuerca y todo. El mecánico primero saca la tuerca. Después que la saca, primero sube el carro, saca las tuercas, saca la llanta, la arregla. Después no pone la tuerca, porque mete la llanta, pone las tuercas. Eso es un procedimiento, como un procedimiento judicial. ¿Qué es lo que tiene que garantizar el procedimiento judicial? Que tú puedas contestar la demanda, acceso a la justicia, que tú puedas presentar pruebas, que tengas los recursos. Eso es lo que hay que garantizar. Lo que pongamos aquí en 1.500 artículos, en Colombia 693, debe ser reducido. 10 días para contestar, no contestó, vamos a la prueba, ahí no hay nada. Hecho sobreviviente. ¿Cómo arreglamos eso de hecho sobreviviente, Villalobos? Sí, ahí está en el código. Eso se verá también. Pero debes declararlo. Si no lo declaras, ahí se acabó tu tiempo. Así debe funcionar. Eso es como una máquina. El derecho sustantivo es el que declaran los jueces y allí sí tienen que ser independientes. Pero la independencia no puede ser, mira, Villalobos, en este caso yo voy a conceder 10 días, en el otro voy a conceder 5. No tiene sentido. Si es el procedimiento, el procedimiento judicial es adjetivo, es utilitario. ¿Para qué? Para lo que dice el mismo Código Judicial y la Constitución. ¿Cuál es el propósito del proceso? El reconocimiento de los derechos consignados en la ley sustantiva. Y hacia allá debe ir el juez. No engarzarse ahora en un, como decía Pedro Barzallo, en una calistenia procesal de 20 años para definir si el traslado se dio como se tenía que dar, si las notificaciones se hicieron como debían darse. No sé en qué periodo, creo que fue con Carlos Lucas López. Ellos hicieron un acuerdo, la Corte, un acuerdo para ciertos actos que los unificaba. Y
¿Y de qué artículo sacaron eso? De este. Le tengo que ponerle esto porque si no se me olvida. El artículo 87 dice que corresponde al Pleno vigilar que, respetando la garantía del debido proceso, lo que les acabo de decir, se administre pronta y cumplida justicia, para lo cual adoptará las medidas que estime necesarias. Eso es bastante para que le manden una cartilla a cada juez diciéndole una notificación se hace así, ¿ve? El término de prueba son 5 días, donde haya que hacerlo. Porque esto tiene que ser único. Esto no puede ser en cada tribunal. Cuando yo voy para Chiriquí, tengo que llevarme el Código Judicial chiricano. Cuando voy para Veragua, el Código de Veragua. No puede ser. Entonces, así es que sucede. Yo se lo digo así, tropicalmente, pero así es que sucede. Entonces, si nosotros hacemos abstracción de esas realidades y nos ponemos con modismo y con protocolo, no resolvemos nada. No resolvemos nada. Y todo va a seguir por allí mismo. Eso hay que resolverlo. Y esto, ese acuerdo, es de 1995. Yo creo que Carlos Luca todavía estaba ahí. Que era la Corte de Lujo, creo, ¿no? Estaban ahí. Hicieron 2 acuerdos. Y por ahí hay uno de, creo que era la magistrada Cal, de cómo se hace y Arcelio Vega, de cómo se hace una sentencia. Vea, usted ya sabe dónde está metido eso. Y así es que funcionamos. Hay que resolver eso. Y a mí me preocupa, sin perjuicio de que llegue a ser o no magistrado, a mí me preocupa porque yo soy, voy a decir una palabra, cliente del órgano judicial. Yo tengo que ir no hay otro órgano judicial. Yo no tengo otro lado donde ir. Yo puedo ir al notario 1 o al 20, pero yo no puedo ir al órgano judicial 2, porque no hay. Y si nosotros mantenemos este sistema como está, vamos por mal camino. Si no es que ya llegamos al final, hay que resolverlo. Y yo no creo que eso sea difícil. La Corte tiene potestad legislativa. Este artículo que les acabo de mencionar es la Corte actuando diligentemente. Por ahí leí otro artículo donde, una pregunta que me hicieron de que no hay procesos disciplinarios para la Corte. Pero la Sala Cuarta puede instituir en su reglamento una forma de asistencia de los magistrados. Por ahí está en un artículo. Pero yo no veo que eso lo hagan. Nada más lo aplican hasta la parte de, bueno, hay que ir al reparto. Pero eso es para todo. ¿Cómo resolverlo? Las fórmulas hay. Que era lo que les decía al principio. Es querer y poder. Y poder y querer. Eso se tiene que conjugar. Porque si no, no vamos a resolver. Muy bien. Gracias. Alianza Ciudadana. Pregunta 10. Buenas tardes, Hola. presidente. ¿Cuál es su visión del papel de un magistrado frente a los estándares internacionales en materia de justicia desde la perspectiva de los derechos humanos y el control de la convencionalidad, así como en los demás tribunales internacionales que resuelven conflictos de otra materia? Yo creo que el papel del magistrado, dentro de cómo se da el contexto de derechos humanos y cómo se ha ido implementando internacionalmente, el papel del magistrado para los propósitos de definición es determinante. Eso no choca, sino que me hace pensar en algunas cosas. Por ejemplo,
Por ahí hay unos artículos que hablan de la superioridad de la ley internacional, que está a la par de la Constitución. Entonces ahí empiezan las definiciones jurídicas de cómo aplicar eso. Yo le voy a poner una situación, por ejemplo, el artículo 786, creo que es, habla de que el juez debe estar enterado y deberá aplicar todo lo que esté publicado en las gacetas oficiales. Y estos tratados internacionales son publicados en la Gaceta Oficial. Entonces, ¿qué hacemos? El juez podría aplicar un tratado. Entonces, ahí vienen las discusiones en qué nivel ponemos esta normativa. El artículo 4 dice que Panamá respeta el derecho internacional. No solo ese, sino todo el derecho internacional. Pero alguien tiene que decirnos qué es lo que podemos aplicar y qué no. Y no puede quedar a nivel circuital, por ejemplo. Que un juez de circuito quede aplicando el derecho, un tratado de derechos humanos, un tratado de X connotación. ¿Cómo en lo que algunos autores dicen es que estos tratados están a nivel constitucional? Entonces, por una cuestión de matemática, llamémoslo así, yo se lo adjudico a la Corte, pues, al Pleno. Pero es que empiezan las distorsiones que hay que arreglar. ¿Quién tiene la potestad de interpretar la Constitución? La Corte. Pero en los juzgados de circuito hay jueces resolviendo amparos, interpretando la Constitución por nuestro sistema mal estructurado. Porque por un lado es permitido que un juez de circuito interprete la Corte, pero en los fallos ordinarios el juez no puede interpretar la Constitución. Entonces ahí entramos en un choque de definir con claridad qué es lo que vamos a aplicar. Si entendemos que los derechos humanos son normas que permean todas las sociedades y debe imponerse, pues entonces llevemos a la Corte la definición en cuanto a su aplicación, como lo tenemos reservado en la Constitución para el tema constitucional. Si lo ponemos en ese rango. Si no definamos qué quiere decir este artículo del Código Judicial, que permite o no a un juez hacerse de la ley que ya salió publicada en la Gaceta, como dice aquí, que la debe conocer, y podrá aplicarla. Entonces eso hay que definirlo. Siguiendo el lineamiento de la pregunta, yo sí creo que los magistrados son determinantes para esta interpretación. Ya el artículo 97 da un procedimiento para exigir el resarcimiento respecto a la vulneración de derechos humanos. El ordinal 15 creo que. Entonces, yo creo que es cuestión de organizar esto, pero que nos preocupemos de verdad de organizarlo y no nos ocupemos en otras cosas, porque si no estamos postergando esto de la interpretación constitucional. Nombraron a los magistrados constitucionales, los quitaron y seguimos en el mismo terreno, teniendo a jueces, tribunales superiores interpretando la Constitución, pero cuando la mencionan en un fallo de instancia, entonces resulta que ellos están violando la ley porque están interpretando la Constitución. Pero si todo nació de allí. En Colombia sancionan a los jueces que no usan la Constitución como base de su argumento. Lo sancionan. Pero nosotros queremos vivir en una fórmula que no es suficiente. Y restringimos al órgano judicial
y el poder que tiene el órgano judicial. Lo restringimos. Y eso hay que variarlo en la ley. Porque cuando los juicios llegan a los tribunales, el juez no tiene que sino aplicar la ley y la Constitución. No es culpa de los jueces, ni los magistrados. Es culpa del sistema que no ha enderezado lo que está mal hecho. Y desde ahí hay que partir. Muy bien. Aniano Pinzón, pregunta 11. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Señale los mecanismos que podría aportar usted a fin de que el presupuesto de la Administración de Justicia que garantice su independencia financiera y funcional. No, es un juego mezquino del sistema, ¿no? Porque en Colombia, ustedes disculpen que me refiero a Colombia porque yo hice mis estudios allá y tal, y allá impusieron un impuesto judicial. Un impuesto judicial que después estuve revisando que creo que me pusieron una inconstitucionalidad y lo quitaron, algo por ahí vi. En Perú hay algo parecido. El tema de eso es que en ese impuesto judicial incluían, y me acuerdo, las ejecuciones, proceso ejecutivo, con un rango. De 100.000 para arriba tenían que pagar un impuesto. Y ese impuesto iba directamente a la arca del órgano judicial. Y el órgano judicial tenía disposición libre de eso. Entonces, el argumento de eso viene de la mano de esa frase de que la justicia es gratuita, expedita e ininterrumpida. Yo no sé cuál es más mentira de las tres. Pero para mí, todas abundan en una falsedad. La justicia no es gratuita. Filosóficamente podemos decir que la justicia es gratuita porque el juez está sentado y está resolviendo. Pero ese juez cuando va a explayar sus ideas necesita papel que cuesta, necesita luz, necesita pagarle a los funcionarios y al mismo juez. Entonces no es gratuita, la justicia no es gratuita. La justicia necesita que haya un aporte real y sin tapujos ni negociaciones. Tiene que ser así, porque si no, no va a ser ni interrumpida ni expedita, porque eso se va a conseguir con que la justicia tenga fondos. Y eso hay que conseguirlo. ¿De qué manera? Antes yo compraba los registros judiciales, pero la bendita tecnología ha ido quitándolo todo, y yo compraba los registros judiciales, ya no los veo, no sé si todavía los venden, y eso iba directamente al órgano judicial. Eso hay que buscar alternativas. ¿Cómo ponerle un impuesto a un procedimiento? Los procesos ejecutivos son procesos de cobro. Son procesos de cobro que tú no pudiste cobrar tú directamente. Entonces tú vas a la agencia de cobro, que es el órgano judicial, a que te cobren tu deuda. Pero los de calle cobran 10% por ese cobro. 10%. Eso es lo que cobran. Pero el órgano judicial dice la Constitución que la justicia es gratuita. Entonces nosotros tenemos que cargarnos eso. Entonces eso hay que resolverlo y darle un matiz legislativo o constitucional de que la justicia sí es gratuita, pero tiene que vivir de algo, porque el arbitraje no es gratis. El arbitraje está bien pagado, muy bien pagado. Y los gastos están allí. Esa no es la misma justicia gratuita que habla la Constitución. Esa no.
La única que debe ser gratuita es la del órgano judicial. Eso no puede ser. No puede ser. Ustedes disculpen que ya me cogí confianza y lo creo que todos son mis amigos. Yo estoy hablando así con cierta libertad, ¿no? Pero es lo que yo creo. Y es lo que yo he visto en mis años de litigar. Yo permanecí 10 años en el órgano judicial, todavía muy cachorro cuando me fui, pero la experiencia de ver de adentro y de afuera cómo ocurren las cosas, esto hay que cambiarlo con urgencia, y no es lo, y no me refiero a los magistrados y jueces, me refiero al sistema, cómo está, que le pone una carga excesiva a los magistrados y jueces, una carga excesiva, y son los que la pagan mediáticamente, mientras los demás están sentados, que son precisamente los que hicieron las leyes que no tienen una coherencia muy adecuada, o que nos ponen una carga tanto al órgano judicial y a los que asistimos al órgano judicial. Una vez una abogada me dijo, pues creer Villalobos que llegué al juzgado y tenían un letrero que decía, aquí nada más se sacan copias los lunes, miércoles y no sé qué cosa. Y ella le pregunta al secretario, ¿y dónde es eso? ¿Dónde, en qué parte del código dice eso? No, este es el letrero. Ella agarró el letrero, lo achurró y lo tiró a la basura. ¿A dónde está ahora, pues? Ella derogó eso ahí. Entonces esos sistemas de copia, inventémonos algo para que cargárselo a los abogados o a los clientes de los abogados. No. Tenemos que ser pristinos y tenemos que resolver un problema real. Pero bueno, ya habrá tiempo para eso. Muy bien. Espero. La última pregunta, Elisa. Hola, buenas. Sí. De ser elegido magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ¿cuál sería su compromiso con el desarrollo del sistema de justicia en una sociedad democrática? Mi compromiso es mejorar de todas formas y de cualquier forma dentro del marco legal la posibilidad de que los tribunales resuelvan en tiempos oportunos y con la suficiencia de tiempo para dictar fallos coherentes y adecuados dentro de esa posibilidad. Y yo creo que las mejorías todas han de darse en ese marco de democracia que todos aspiramos, que haya el equilibrio precisamente de los poderes, y no que el poder más raquítico sea el del órgano judicial. Eso hay que remediarlo de alguna manera, enfrentando las cosas como hay que enfrentarlas. Yo no creo que, pero eso es una cuestión de inducción en el personal. Yo no creo que todo esté en manos de la plata y del dinero. La gente tiene que tener también una visión, y esa visión hay que vendérsela al funcionario que esté en estructuras cómodas, que esté en un ambiente en el cual pueda trabajar, que no esté pendiente que le caiga una ruma de expediente encima. Yo creo que eso se puede lograr, pero tiene que haber la intención de hacerlo. Yo algunas veces, en mi parte pesimista, es creer que hay alguien que le gusta este sistema y que el sistema se mantenga así y que a alguien le conviene. A lo mejor estoy equivocado, pero pareciera, a veces me da la impresión que pareciera que a alguien le conviene esto y andar de esta forma sin una solución práctica e inmediata. Muy bien. Si no hay alguna otra, sí, el magistrado Olmedo Arroyo. Buenas tardes, Carlos Villalobos, un fuerte abrazo. Y yo quiero aprovechar la oportunidad porque hay algunos miembros
de esta comisión, que es primera vez que viene. Y desde la experiencia pasada, en la que participé también en nombre del órgano judicial, manifesté que mi presencia aquí iba a ser escuchar y no hacer preguntas, porque me parecía que era incómodo y no sé si la persona a la que yo le esté haciendo la pregunta le esté hiriendo una susceptibilidad y pase a ser mi compañero después, así que mejor no. Así que... Porque yo no conozco más de años. Pero créanme que uno se resiste por el respeto y por ser fiel a ese pensamiento a participar, porque hay muchas cosas que inspiran. Y yo celebro que tú, como abogado litigante y que también tienes la visión del otro lado del escritorio, estés aportando algo que es la necesidad de una reforma normativa al proceso civil. Y hoy le comentaba a algunos miembros que justamente una de las cosas que se están liderizando ahora mismo en el órgano judicial es un nuevo código procesal civil. Y obvio, es un borrador que después se va a democratizar con la participación de todos. Pero aquí también hay miembros no solamente institucionales, sino de la sociedad civil, gremios, academia. Y hoy tu antecesora hablaba sobre que el juez habla por sus fallos. Y eso es cierto, pero el órgano judicial no solamente debe hablar por sus fallos. Porque una cosa es el juez en su decisión y otra cosa es la corporación. Y esta plataforma permite justamente que se derriben algunos mitos que se pueden traer cuando uno no está inmerso en esta dinámica, que es altamente importante para la sociedad. Porque esto de que a mí la justicia no me interesa, te tiene que interesar, porque como la fuerza de gravedad algún día te va a caer, tarde o temprano. Entonces, quería comentar eso, por eso aprovecho tu participación muy filosófica, y de eso se trata, porque también se necesitan personas que vayan con mente transformadora. Así que te felicito por haber filosofado en ese sentido y nada, todo lo mejor. Gracias por que con tu participación me dio la oportunidad de hacer una reflexión. Gracias. Si me permite, nada más, gracias, Olmedo. Yo te conozco de hace años y precisamente de litigar. Y créeme que si mi discurso cayó en temas filosóficos, no era mi idea. Yo quería ser lo más pragmático posible. Y igual gracias por tus palabras y bueno, ojalá la oportunidad se me dé. Y si es así, ahí trabajaremos de la mano. Yo con eso de filósofo cito a alguien que lo dijo en Colombia, ¿no? Ya que lo has referido mucho, cuando dijo: yo no soy filósofo, pero sé filosofar. Sí. Y creo que de eso se trata. No, y la verdad es que ya lo decía, y verdad, con mucho tino el magistrado. Un magistrado de la Corte no es cualquier juez. Sí. No puede ser cualquier juez. Requiere un poco más de la ley. ¿Sí? La ley hay que conocerla, pero un poco más, que es lo que permite entonces tener una visión de Estado para poder transformar lo que se requiera en la administración de justicia. Bueno, terminamos la jornada de la mañana, todavía nos falta la jornada de la tarde, pero la mejor de la suerte. Gracias a todos por recibirme.